Y vamos a ir a la palabra de Dios en el Salmo 84. Salmo 84. Disfrute el calor esta semana porque la otra semana, hermanos, ya tenemos aire, ¿verdad? Gloria a Dios. Tampoco es que va a venir a congelarse aquí, la idea es refrescar, ¿verdad? Aclaro, porque después usted viene y no siento frío. No, es que el aire acondicionado no es para que usted sienta frío, es para que esté en una temperatura agradable. Amén. Salmo 84. Cuando lo tiene me dice un fuerte. Cuán amables son tus moradas. ¿Quién dice eso? David. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración, escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén y amén. Haciendo un recuento, hermanos, de todos los lugares impresionantes en la Biblia, lugares que se describen sorprendentes, donde ocurrieron acontecimientos importantes, donde ocurrieron cosas sobrenaturales. Haciendo un recuento de esos lugares, uno piensa, tal vez, yo no sé usted, pero yo he pensado, cómo me hubiera gustado estar allí. Cómo me hubiera gustado ser de los que caminaron en medio del mar cuando se abrió en dos. Cómo me hubiera gustado estar ahí cuando Elías oró y descendió fuego del cielo y encendió el altar. Cómo me hubiera gustado estar sentado en el monte de las bienaventuranzas, escuchando a Jesús decir bienaventurados. Tal vez nadie dice amén porque usted nunca ha pensado que eso le gustaría. ¿Cuántos están pensando que les gustaría estar en McDonald's ahora al final? ¿Por qué mejor no pensamos qué tremendo, qué poderoso hubiera sido estar allí, en ese lugar donde por primera vez Abraham escuchó a Dios? Qué poderoso hubiera sido estar allí cuando Noé llegó y atascó su barca ahí en la tierra, cuando tocó tierra. O qué emocionante hubiera sido estar adentro del arca, por Dios.
Qué poderoso haber estado ahí viendo a Sara parir. Ver a una anciana dar un hijo por una palabra de Dios. Entonces la Biblia está llena de lugares impresionantes donde ocurrieron cosas impresionantes, porque Dios es un Dios impresionante. Y cada lugar que yo pudiera recontar aquí y hablar y decir, mis hermanos, yo creo que los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos, los que conocemos la palabra, tenemos un lugar donde nos gustaría verdaderamente poder haber estado allí y saber qué era lo que ocurrió ahí, cómo pasó. Pero de todos estos lugares donde estos héroes de la fe habitaron, o pasaron por ahí, hay un lugar de todos esos que no tiene igual a ningún otro. Yo estoy seguro que ellos pudieron haber estado en esos momentos, en esos lugares, pero había un lugar donde ellos preferían estar más que en esos lugares donde estuvieron. ¿Sabe cuál es ese lugar? La presencia de Dios. Todos estos grandes héroes de la fe no vieron lo que vieron por estar sentados en la casa comiendo palomitas. Ellos vieron lo que vieron porque estaban en la presencia de Dios continuamente. Ellos pasaron por lo que pasaron porque su estilo de vida era no visitar la presencia de Dios, no era pensar en qué lindo sería estar ahí. Ellos habitaban en la presencia de Dios. Ellos eran habitantes de la presencia de Dios. Sus vidas fueron marcadas por eso. Estos grandes hombres de la Biblia, sus vidas fueron marcadas por la presencia de Dios. Tiempo de milagros tiene que ser marcado por la presencia de Dios. Cada hombre y cada mujer en este lugar tiene que ser marcado por la presencia de Dios. Dele fuerte al Señor. Mucha gente que dice qué pereza, qué aburrido ser cristiano, qué pereza ir a la iglesia, qué cansado ir a la iglesia hoy. Es porque ellos no conocen la presencia de Dios. Los que conocemos la presencia de Dios queremos estar ahí donde Él está. Queremos habitar en la presencia de Dios. Nada va a pasar si tú solo eres un visitante. Él se mueve en los que habitan, no en los que visitan. Todos ellos estuvieron en la presencia de Dios y sus vidas fueron marcadas por la presencia de Dios. Hagamos un recuento rápido de algunos de estos habitantes de la presencia de Dios. Yo los llamo habitantes de su presencia. El primero que voy a mencionar es Adán en el huerto del Edén. Adán supo lo que era sentir a Dios en ese lugar. Dios creó ese lugar para estar ahí con Adán. Mis hermanos, la gente dice que Dios no habita. Bueno, la Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, pero hay lugares donde la presencia de Dios se ha manifestado, donde la presencia de Dios ha estado. Y cuando yo leo el Génesis, cuando Dios crea al hombre, y dice la palabra en el Génesis que Él crea un huerto para que el hombre esté. Y la razón por la que Dios levanta ese huerto en el Edén es porque Él quiere estar ahí con Adán. ¿Cuántos de ustedes hubieran querido estar en el huerto del Edén? Piense por un momento, hermano. Se podía andar chingo. No se podía andar chingo entonces. Andaban desnudos. Ninguno tenía que preocuparse por nada. Estaba lleno de árboles del que ellos tenía un menú del que ellos se podían deleitar cada vez que quisieran. Había un árbol que era el árbol de la vida. Solo tenían que comer de ahí todos los días y nunca iban a envejecer.
no iban a morir, la muerte no estaba en ese lugar. Ellos tenían el privilegio de habitar en la presencia de Dios, pero solo hay una cosa que te saca de ese lugar: es el pecado. El pecado nos saca de esa habitación de Dios. Solo tenían que evitar comer de un árbol, del fruto de un árbol, y no pudieron resistirse, habiendo muchos más árboles en ese lugar del cual se pudieron haber dado gusto. Ellos tenían que agarrar de lo que no tenían que agarrar. Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén. Ellos habitaban en la presencia de Dios. El siguiente hombre que habitó en la presencia de Dios fue Abraham. A mí me impresiona cómo Abraham está en Ur de los Caldeos y escucha la voz de Dios que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te daré. ¿Sabe? Abraham fue un hombre próspero. Abraham tuvo tierras, tuvo animales, tuvo riqueza, pero Abraham entendió que la tierra que Dios le había prometido no era eso que él estaba disfrutando. La tierra que Dios le había prometido a Abraham, donde lo iba a llevar, era su presencia. ¿Cómo, pastor, usted va a decir eso? Sí, hermano, porque cuando Abraham tuvo a Lot enfrente, Abraham le dijo a Lot: escoge tú para dónde vas a ir, porque yo iré al otro lado. Si Abraham hubiera tenido pensamiento materialista en la tierra que estaba frente a él, él hubiera agarrado la tierra que Lot escogió, porque dice la Biblia que Lot escogió la tierra que era mejor, la más verde, la más abundante. Y Abraham agarró la tierra seca, porque el que habita en la presencia de Dios sabe que aunque esté parado en un desierto, ahí va a fluir algo. Abraham habitaba en la presencia de Dios. Abraham entendía que la promesa que había recibido era una promesa que se iba a recibir en la presencia de Dios. Abraham era un habitante de la presencia de Dios. Así hay que llamarlo, un habitante de la presencia de Dios. Un hombre que vivía en la presencia. Tan así fue que cuando Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, tuvo que ir a contárselo a Abraham. ¿Ocultaré esto yo a mi amigo Abraham? Abraham era un habitante de la presencia de Dios. Tuvo Dios en todo momento contacto con Abraham. Hasta hizo pacto con él. Hizo un sacrificio y vio cómo en medio del sacrificio venía caminando Dios hacia él. Hermano, fue impresionante lo que vivió Abraham. Abraham conoció a Dios, conoció la presencia de Dios y habitó en la presencia de Dios. No eran las tierras, no eran los ganados, no era la riqueza que portaba. Lo más grande que él sabía que tenía en él era la presencia de Dios. Jacob en Betel, cuando llega y tiene el sueño y la visión de la escalera, se levanta de ese lugar y dice: este lugar es terrible, porque Dios está en este lugar y yo no lo sabía. Desde ese momento Jacob conoce la presencia de Dios, y desde ese momento Jacob decide caminar con Dios. Porque él le dice: si fueres conmigo. Cuando hace el pacto con Dios, Jacob toma la piedra y ofrece la piedra como ofrenda a Dios y le dice: si tú fueres conmigo. Es que eso era lo primero. Si tú vas conmigo, si tú habitas donde yo habito, si yo habito donde tú estás, Señor, yo quiero habitar en tu presencia. Jacob le cambió a ese lugar el nombre. ¿Sabe cómo le puso? Betel, que significa casa de Dios, puerta del cielo. Él dijo: este lugar es terrible, este lugar es casa de Dios y puerta del cielo. Cuando él habla de casa, él estaba pensando: este es un lugar para habitar.
y no estaba pensando en quedarse a vivir donde estaba la piedra. Él estaba pensando en algo espiritual. Él estaba hablando de la presencia de Dios. Esto es casa de Dios y puerta del cielo. Tengo la presencia de Dios y en la presencia de Dios voy a habitar, y es la puerta que me comunica al cielo. Casa de Dios y puerta del cielo. El otro caso es Moisés. Moisés en el monte Sinaí. Este hombre, cuando subió al monte después de haber llevado al pueblo, dice que subió ahí y se quedó 40 días y 40 noches. Mis hermanos, Moisés descubrió lo que era la presencia de Dios en ese monte, que ni siquiera hambre le daba. Allá arriba se quedaba, se desconectaba de todo. Él sabía que lo que tenía allí era algo grande. El monte, dice la Biblia que ese monte solo le faltaba hablar. Temblaba. Es más, Dios le dio la orden y le dijo: no permitas que nadie se acerque a este perímetro del monte, porque si no caerán muertos. Pero Moisés podía caminar donde él quería en ese monte, porque Moisés no visitaba la presencia de Dios. Moisés habitaba en la presencia de Dios. Dios está buscando habitantes de su presencia. Está cansado de las visitas en la casa. Quiere gente que se quede, que eche raíces y que decida vivir ahí con Él. El monte Sinaí se había vuelto un lugar que cuando él sabía que subía ahí, él no quería bajar. Cuando Moisés decide bajar, no baja porque él quiere, baja porque Dios le dice: desciende, porque ese pueblo mío se ha desenfrenado. Dios le dice: desciende. Era como dice, Moisés posiblemente no se iba a mover de ahí, hermanos. Moisés no se quería ir de ahí. Él no lo estaba viendo, porque si no, no le hubiera dicho después que le mostrara su gloria. Pero sí estaba en el lugar, que es lo que él sentía, que es lo que él percibía. Él oía su voz, porque es en la presencia de Dios donde tú escuchas la voz de Dios. Ese lugar, Moisés después entendió. Por eso es que Moisés, cuando Dios viene y le dice, porque Dios conocía a Moisés, y Dios sabía lo que le iba a provocar cuando él le dijera: mi ángel va a ir con ustedes, pero mi presencia no. Mi presencia no irá. ¿Usted cree que Dios no sabía lo que estaba haciendo? Dios sabía que Moisés era un apasionado en su presencia. Dios sabía, era como estarle diciendo: jale aquí, Moisés, usted no va a estar más conmigo. Y Moisés dijo: él cree que me va a sacar de su presencia. Si su presencia no va conmigo, yo no voy a ninguna parte. Voy a levantar una tienda de reunión allá afuera y lo voy a ir a buscar. Y todo el que quiera entrar en la presencia de Dios tendrá que estar ahí también. Y lo provocó, fue cada mañana, fue cada tiempo. La Biblia relata que la nube descendía cuando Moisés entraba en la tienda, pero la Biblia se adelanta a los acontecimientos a veces cronológicamente. Yo pienso que los primeros días que Moisés llegó no pasaba nada, porque Dios es serio y Dios dijo: mi presencia ya no más, Moisés. Vayan con el ángel, mi presencia no va a ir con ustedes. Dios estaba enojado. Pero conforme pasaron los días, Moisés siguió yendo. No importa que no te sienta, yo no me voy a mover de este lugar sin tu presencia. Yo voy a adorarte hasta que algo pase. Y dice después, cuenta la Biblia, que la gloria de Dios descendía, y que cuando la gente del campamento veía que la nube descendía, todos salían a la entrada de las tiendas y adoraban a Dios, porque Moisés estaba en la presencia de Dios. Habitaban en la presencia de Dios. Y encuentro un sinfín de pasajes bíblicos en Números, donde cuando levantan el tabernáculo, él dice: porque yo voy a vivir en medio de mi pueblo.
y el acomodo del tabernáculo estratégico. Todos los puntos cardinales estaban rodeados por las 12 tribus, 3 en cada lado, eran 12, 3 en cada lado. En este lado habían 3, en este otro lado habían 3 tribus, y todas salían hacia allá. Todas tenían la mirada puesta hacia el tabernáculo, porque Dios habitaba en medio de ellos. Iglesia, esto se trata de que Dios habite entre nosotros, pero se trata también de que tú habites en medio de la presencia de Dios. Que tú te vuelvas un habitante de su presencia. Solo quien habita allí sabe lo importante que es para él. Por eso Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí. Y luego el Señor allá le responde, después de que ya lo tiene apasionado allá, Él le responde: mi presencia irá contigo y te dará descanso. Mi presencia irá contigo. Ya no era necesario saber si iba a haber que comer. Ya no era necesario saber si iba a haber dónde dormir. Ya no era necesario saber si habían animales en el desierto o no, lo que venía. Lo único que importaba en ese momento era saber que su presencia estaría allí. ¿Cómo necesitamos en este tiempo volvernos a esto? ¿Cómo necesitamos en este tiempo hacernos personas, hombres y mujeres, habitantes de la presencia de Dios? Que no decidamos estar en algo si la presencia de Dios no está ahí. Que no vayamos donde Él no está. Que queramos estar más bien donde Él está. Otro que me sorprende, para que no digan que solo hombres, es Débora. Débora, sorprendente mujer, jueza. En el libro de Jueces dice que Débora siempre estaba debajo de una palmera y ahí recibía a la gente para profetizarle. ¿Sabe qué era la palmera para Débora? El lugar de su presencia. Débora se metía en la palmera y esperaba que viniera el pueblo para hablarle, para juzgarlo, para profetizarle, porque dice que era profetisa. Débora estaba allí, y cuando yo me imagino que cuando Débora se levantaba en la mañana, lo primero que pensaba era: estoy deseando llegar a la palmera. Estoy deseando, antes de recibir a alguien, yo me imagino que Débora estaba ahí y lo primero que hacía era encomendarse a Dios, era hablar con Dios. Ella vivía en esa palmera donde ella se sentaba, estaba la presencia de Dios. Ahí es donde ella lo invocaba, ahí es donde ella lo buscaba. Las mujeres tienen que ser habitantes de la presencia de Dios. Ese lugar era la habitación de la presencia de Dios, la palmera de Débora. Otra mujer, o 2 mujeres que eran habitantes de la presencia de Dios, fueron Ruth y Noemí. Ella, para Ruth, Noemí no era su suegra. Noemí era el lugar de la presencia de Dios. Cuando Ruth estaba con Noemí, sentía a Dios. Por eso cuando tuvo que separarse y Noemí le dice: Ruth, mejor vete. No entiendes que yo no puedo sostenerte, ya no tengo hijos, y si los tuviera serían muy jóvenes para ti. Ya no tengo nada que darte. No, Ruth dijo: no, suegra, está equivocada. La cosa no es así. Usted tiene demasiado que darme. Cuando yo estoy con usted, yo siento a Dios, y con solo que yo sienta eso, yo he decidido quedarme con usted. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu casa será mi casa, Noemí. ¿Usted cree que era porque Noemí era buena gente? ¿Usted cree que era porque Noemí? ¿Qué es lo que tenía Noemí? Noemí cargaba la presencia de Dios. Y tal vez Noemí había olvidado eso, creyendo que al morir sus hijos, creyendo que al perder sus tierras estaba perdiéndolo todo. Ruth le hizo entender a Noemí que había algo más en ella que era más importante. Noemí se había convertido para Ruth en el lugar de su presencia. Ella quería vivir con Noemí, porque viviendo con Noemí sentía que estaba con Dios. Yo no sé si alguien está entendiendo el mensaje hoy. Habitantes de su presencia.
gente que habitaba en la presencia de Dios. Otro fue Daniel. Daniel estaba en el exilio. Daniel no podía estar en Jerusalén porque habían sido exiliados. La ciudad estaba destruida, habían pasado muchas cosas, pero Daniel vivía en el palacio del rey enemigo. Daniel, por toda la historia que conocemos, que era un hombre conocido en la ciencia, era un hombre que tenía revelación, era un hombre lleno del Espíritu de Dios. Dios lo usaba en el reino y eso lo mantuvo con vida. Pero el secreto de Daniel estaba cada día cuando se paraba en las ventanas de su cuarto que daban hacia el lugar donde estaba su tierra, Jerusalén. Daniel era como que esta ventana, y en esa dirección, si usted sigue allá unos 5 o 10 días de camino, está Jerusalén. Pero él no podía verla. Pero donde él abría esa ventana y se arrodillaba ahí 3 veces al día. 3 veces al día dice la Biblia que Daniel oraba viendo por la ventana hacia donde estaba la ciudad de Dios. Daniel era un hombre que, aunque estaba en el palacio del rey Nabucodonosor, un rey malo, el lugar donde vivía no afectaba el lugar donde él quería habitar. Daniel vivía en el palacio, pero habitaba en la presencia de Dios. Habitaba en la presencia de Dios. Él abría las ventanas hacia allá y él sentía que la presencia de Dios seguramente entraba por esa ventana y lo llenaba. Y era aquella comunión con Dios en esa ventana. Era aquella comunión con el Espíritu Santo en esa ventana. Oh Señor, posiblemente le decía a Dios: cómo quisiera estar allá, pero al estar aquí me basta tu presencia. Me basta la presencia de Dios. Y otro hombre que lo vivió fue David, que fue el que leímos al inicio. David decía: cuán amables son tus moradas. Dichosos los que pueden estar allí. Anhela ardientemente mi alma estar en tu casa. Qué diferente a los que hoy estamos en este tiempo. Algunos vemos venir a la iglesia, venir a la casa de Dios como algo cansado, aburrido. Algunos se preguntan: está caliente ahí, mejor no vayamos hoy. No he dormido bien en toda la semana, no voy a ir. Mire qué aguacero se vino de repente, no vayamos. Si tú entendieras el valor de la presencia de Dios, nada te detendría para estar aquí. Pastor, pero puedo estar en mi casa. Eso es lo que me preocupa. Si tú no eres un Daniel, no pienses que estar ahí. Porque algunos dicen eso, pero son los que menos lo buscan. Algunos hablan así, pero ellos no son reales. Ellos solo lo dicen de la boca para afuera. Yo puedo orar en mi casa. Yo puedo leer la Biblia en mi casa. ¿Para qué necesito congregarme? ¿Para qué voy a ir ahí, a ese lugar tan escandaloso? Ellos no conocen la presencia de Dios. Si ellos supieran o conocieran esta dimensión de la presencia de Dios, una dimensión de habitación, entenderían lo que se mueve en este lugar, entenderían lo que hay aquí, querrían venir a cada instante, y cuando cruzaran esa puerta sería como las ventanas de Daniel, percibirían esa linda presencia. En el Salmo David menciona a la golondrina y al gorrión como con el deseo de poder ser como ellos. Él dice: aún la golondrina y el gorrión hallan lugar en tu casa, dice. Hacen nido ahí, aún ellos. Y yo me imagino a David pensando, viendo, tal vez paseándose ahí por donde estaba el arca, y miraba a los pajarillos haciendo el nido ahí, y él decía:
fuera yo esos pajarillos para nunca salir de aquí. Fuera yo como esos pajarillos para sentir que mi nido está allí. David era un habitante de la presencia de Dios. David, que estaba desesperado por construir un templo que no pudo hacer. ¿Usted cree que era por sentirse el grande que construyó un templo? ¿Usted cree que lo que quería era fama? No, David ya tenía fama. David estaba solamente deseoso de honrar la presencia de Dios, de honrar a Dios. David quería solo estar allí con él. Los habitantes de su presencia, hombres y mujeres que reconocieron la importancia de la presencia de Dios en sus vidas y decidieron no solo pasar a saludarlo, decidieron quedarse allí. Ellos decidieron quedarse en ese lugar. Iglesia, si tú has encontrado un lugar donde la presencia de Dios está, tienes que decidir quedarte ahí. Tienes que decidir a toda costa no moverte de ese lugar. Tienes que hacer como aquel hombre que encontró aquel gran tesoro y no se llevó el tesoro, compró el campo donde está el tesoro para tenerlo todo. La presencia de Dios, los habitantes de su presencia quieren quedarse allí. Y si tal vez usted se pregunta, ¿qué beneficios tengo yo? ¿Qué beneficios obtendré de estar en la presencia de Dios? David los menciona aquí. Dice, perpetuamente te alabarán. Eso es un beneficio. Poder alabar a Dios es un gran privilegio. Es un beneficio de Dios. Perpetuamente te alabarán. Dice, tendrán sus fuerzas en Jehová. A esos que se sienten débiles, tal vez estás débil porque pasas más tiempo afuera de la presencia de Dios que adentro. Pero hay una promesa que los que estén en la presencia de Dios, los que habitan ahí, los que habitan en su casa, ellos, dice, tendrán sus fuerzas en Jehová. Está débil, siente que ya no puede más. Busque la presencia de Dios, pero no para pasar por ahí. Habite en la presencia de Dios. Y usted me va a decir a mí si usted no será otra persona. Usted me va a decir a mí si usted no será otra mujer o otro hombre. En la presencia de Dios dice, en su corazón estarán sus caminos. Hay gente en la iglesia que batalla, desde que se convierte, batallan para cambiar su vida. Luchan y dicen, es que hago todo y no cambio. Es que he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí, he hecho allá. No tienes que hacer nada. Si habitas en la presencia de Dios, tu corazón andará en sus caminos. Dice que los que habitan en la presencia de Dios son esos que cambian los valles. Son los que cambian los valles de lágrimas y los vuelven estanques. ¿No está entendiendo? Solo los que habitan en la presencia de Dios, dice que son los que cambian los valles y los transforman. ¿Cuáles valles, pastor? Ahí lo decía el salmista, cambian el valle de lágrimas. No sé cuánto has llorado, no sé cuánto has sufrido, no sé cuánto te ha dolido, pero sí sé algo: si te llegas a habitar a la presencia de Dios, si te vuelves un habitante de la presencia de Dios, convertirás tus valles de lágrimas en fuentes, en estanques que se llenarán con las lluvias de Dios. Verás que todo cambia. Esto lo que está tratando de decir es que cambiará nuestra atmósfera, cambiará nuestro panorama, cambiará nuestra tristeza en gozo. Dice también que ellos irán de poder en poder. Irán de poder en poder. Los que habitan en la presencia de Dios son gente poderosa. Son gente que se mueve de poder en poder. Enfrentan los obstáculos, derriban las cosas que se ponen frente a ellos. Y dice también, por último, que los que habitan en la presencia de Dios, dijo David, verán a Dios.
verán a Dios en Sión, verán a Dios en Jerusalén, verán a Dios en sus vidas. Los que habitan en la presencia de Dios verán a Dios. Salmo 84:10, David dice: porque mejor es un día en tus atrios. La palabra atrios es patio o patios. Porque mejor es un día en tus patios que 1000 fuera de ellos. Iglesia, Dios quiere que entres en una dimensión tan fuerte de su presencia, que tú logres distinguir la tristeza que hay en estar fuera de la presencia de Dios. Porque la iglesia de hoy en día no distingue, no se da cuenta que ya perdió la presencia de Dios hace rato. Hay muchas iglesias, voy a decir esto, tal vez es muy fuerte, pero es una realidad. Hay muchas iglesias donde ya Dios no está ahí. ¿Cómo usted puede decir eso, pastor? Porque mi Biblia me enseña que donde no le den lugar a Dios, Él no está ahí. Y usted puede cantar y decir, y puede tener los predicadores que quiera, si la presencia de Dios no está allí, ese lugar es solo un salón de reuniones. Pero la iglesia de hoy tiene que aprender a identificar como David, porque mejor es un día, y eso que él decía, en tus patios, porque él sabía que era el lugar al que él tenía acceso. De acuerdo al modelo del tabernáculo, no se podía entrar al lugar santo si no era sacerdote, y menos al lugar santísimo si no era el sumo sacerdote. Pero la gente que quería acercarse a Dios podía estar en los atrios, en el patio, podía moverse. Ahí había gloria, ahí olía a Dios. ¿Sabe? Yo quiero orar esta noche porque usted y yo deseemos, anhelemos con todas nuestras fuerzas ser habitantes de la presencia de Dios. Que prefiramos estar en la presencia de Dios que estar en cualquier otro lugar. Que se nos pegue este pasaje, esta intención del corazón de David. Mejor es un día, uno tan siquiera, adentro de la casa de mi Dios, que 1000 fuera de ellos. Él decía esto porque sabía que no todo el tiempo podía estar adentro. Tenía que hacer otras cosas, tenía que ir a la guerra, tenía que atender oficios de rey. Pero él entendía que sin importar el trabajo o las ocupaciones sociales que tuviera, nada de eso se comparaba a estar por lo menos un día ahí en el patio de la casa de Dios. Por lo menos un día era más valioso para él que 1000 que estuviera afuera. Y si en este tiempo usted y yo tenemos muchas ocupaciones, tenemos que comenzar a cambiar nuestra agenda. Tenemos que comenzar a cambiar nuestro estilo rutinario de vida. Y tenemos que empezar a darle un lugar a la presencia de Dios en nosotros. Tenemos que empezar a ser no solo buscadores, habitantes de esa presencia.
gente que viva ahí, que habite ahí. ¿Sabe qué va a pasar con ellos? Dice, cuando tú habitas en su presencia, tu forma de pensar cambia. Tu corazón cambia. Tu forma de ver las cosas cambia. Todo cambia. Yo no te estoy engañando. No se volverá más fácil, pero cuando estés ahí será menos difícil. Porque sin Él, qué duro es. Pero cuando Él está ahí, las cosas son diferentes. Él decía, escogería antes estar a la puerta. Escogería antes estar a la puerta ¿qué escogeremos nosotros? ¿Qué decides escoger esta noche? Él dice, escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. No hay nada allá afuera para ti. No hay nada que el mundo tenga para ti. No hay nada en las moradas de maldad, en esa habitación de maldad que el mundo ofrece. No hay nada ahí para nosotros. Él está buscando esta noche hombres, mujeres que digan, yo quiero ser un habitante de su presencia. Yo quiero habitar en Él. Yo quiero estar con Él. Yo quiero vivir cada día en esa presencia, no solamente en los cultos, no solamente ahí en las reuniones, no solamente en los congresos, no solamente en los retiros. No, yo quiero habitar en su presencia. Yo no quiero que me cuenten cómo eran esos lugares donde estuvieron los héroes de la fe. Yo quiero tener mi propio lugar donde yo sé que yo voy y la presencia de Dios me llena. Yo quiero tener mi propio lugar como Débora, mi palmera. Yo quiero tener mi montaña como Moisés. Yo quiero tener ese altar que Noé hizo en mi casa como Él lo tuvo. Yo quiero eso. Yo quiero eso. Yo quiero su presencia. Yo quiero vivir en su presencia. Pero quizá para ti, tus hobbies, tus deleites, todo eso que tú buscas que te llene, es más importante que la presencia de Dios. Nada es más importante que la presencia de Dios.